El gradiente y derivada direccional lo vamos a ver en la tarea 13. En el punto 5 de su lista de ejercicios nos pide calcular el gradiente de la función f en el inciso A. En el inciso B evalúe el gradiente en el punto P y en el inciso C determine la razón de cambio de f en la dirección del vector u. Son 3 incisos. Los datos que nos dan son los siguientes. Nos da la función f, el punto P y un vector u. Debemos observar que este vector u necesariamente tiene que ser un vector unitario. En esta ocasión, el dato que nos dan sí es un vector unitario, pero si no fuera un vector unitario, vamos a ver en la explicación cómo podemos hacer que ese vector sea unitario. En este caso, tenemos los datos de manera muy directa. En el inciso A nos pide determinar el gradiente de f. El gradiente de f es un vector que se va a conformar con las coordenadas de la derivada parcial con respecto de x, la derivada parcial con respecto de y. Observamos la función. La derivada parcial con respecto de x, e a la x sigue siendo e a la x y seno de y es una constante que se escribe tal cual, por la derivada de x, que es 1. En este caso no se escribe. La derivada parcial de esta función con respecto de y, en este caso, e a la x es una constante, se escribe tal cual. Derivamos el seno de y, que es coseno de y, por la derivada de y, que en este caso también es 1 y no se escribe. Por lo tanto, el vector gradiente de esta función es igual a e a la x seno de y, que es la componente f de x, e a la y coseno de y, que corresponde a la derivada parcial de la función con respecto de y que en este caso va a conformar la componente en y. Si lo quieren hacer en Wolfram alfa, solamente ponen grad e a la x seno de y automáticamente les da la respuesta. Esta es la respuesta que obtuvimos anteriormente. En el inciso B nos pide evalúa el gradiente en el punto P. Teníamos nuestra función gradiente del inciso anterior, ahora lo que tenemos que hacer es sustituir en el punto P. El punto P tiene por coordenadas 1, pi cuartos. Por lo tanto, donde hay x vamos a poner 1 y donde había y vamos a sustituirlo por pi cuartos. Esta operación la pueden hacer con su calculadora. Solo asegúrense que la calculadora esté en radianes, ya que estamos manejando los ángulos en radianes, o también la pueden hacer en Wolfram alfa. Aquí les da la respuesta, como se muestra en este cuadrito. Ahora vamos a ver qué tenemos que hacer en el inciso B. Como el gradiente de f es un vector, se puede expresar la derivada direccional de f en la dirección de u como indica esta expresión. La derivada direccional o la razón de cambio, también se le llama de esa manera, es el gradiente, si notan esta expresión es el gradiente, producto punto por un vector unitario. El vector unitario es justamente el vector que en los datos dice u. En otras palabras, la derivada direccional es el producto escalar entre el gradiente y el vector direccional u. En este caso, u es igual a menos 1 sobre la raíz de 5, 2 sobre la raíz de 5. Aquí les hago nuevamente la observación. Este vector sí es un vector unitario. ¿Cómo lo podemos comprobar? La magnitud de este vector es 1. Si gustan pueden hacer la comprobación. Pero si ese vector no es unitario, tenemos que convertirlo a vector unitario con esta expresión. Es el vector original entre la magnitud del vector. Esta expresión no la vamos a ocupar en este inciso porque ahora sí nos da el vector unitario. Ahora en el inciso C nos pide determine la razón de cambio de f en la dirección de u. Eso se hace con esta expresión que está en color guinda.
lo cual implica que tenemos que hacer el producto escalar o producto punto entre el vector gradiente y el vector unitario. ¿Cuál es el vector gradiente? El vector gradiente resultó ser e raíz de 2 sobre 2, e raíz de 2 sobre 2. Lo tenemos en la diapositiva anterior. Producto punto y el vector unitario lo ponemos aquí. Recuerden que el producto punto, producto escalar, nos va a dar como resultado un escalar, es decir, un número. ¿Cómo se obtuvo? Multiplicando componente a componente. Componente X por componente X más componente Y por componente Y. Si gustan, el producto punto también lo pueden realizar en Wolfram Alpha. El producto punto del vector gradiente por el vector unitario y obtenemos 0.8595. Esa es la respuesta. Ahora en el punto 6 nos pide: encuentre la derivada direccional de la función en el punto dado y en la dirección del vector v. Prácticamente es lo mismo que hicimos en el punto 5. Es decir, este punto 6 va a servir como repaso. Es el mismo procedimiento. ¿Qué datos nos dan? Nos dan una función. En este caso la función depende de x, de y y de z. Nos dan un punto. El punto es menos 2,1,1 y nos dan un vector que también se le llama vector direccional o vector director. ¿Qué tenemos que hacer primero? Calcular el gradiente. La derivada parcial con respecto de x, la derivada parcial con respecto de y la derivada parcial con respecto de z. Las colocamos en el vector gradiente. Operador Nabla de g de x, y, z es igual a la componente en x, la componente en y, la componente en z. Si no lo pueden hacer analíticamente, lo pueden obtener en Wolfram Alpha. Gradiente de la función original y en un clic automáticamente nos da el gradiente de la función. Ahora vamos a evaluar ese gradiente en el punto dado. Lo evaluamos. Donde tengamos x ponemos menos 2, y es igual a 1, z es igual a 1. Lo podemos evaluar analíticamente, es decir, con nuestra calculadora, o lo podemos hacer mentalmente, porque realmente es una operación muy sencilla, o lo podemos hacer en Wolfram Alpha como se muestra en este cuadro. El gradiente de g evaluado en el punto P nos da por coordenadas 2e, menos 4e, menos 4e. Recuerden que este vector es el que vamos a ocupar para calcular la derivada direccional. Este vector que estoy señalando justo ahora, tomen nota de él porque lo vamos a ocupar en el siguiente inciso. Ahora nos pide que encontremos la derivada direccional. Para encontrar la derivada direccional, el vector director debe de ser un vector unitario. ¿Qué quiere decir esto? Este vector tal cual no es un vector unitario, ya que su magnitud no da 1. Su magnitud da raíz de 14. Por lo tanto, cada componente de este vector la tenemos que dividir entre la raíz de 14. 1 entre la raíz de 14, menos 2 entre la raíz de 14, 3 entre la raíz de 14. Esto sí es un vector unitario y es el que nos va a servir para que lo multipliquemos en la operación producto punto. Vector gradiente, el que les pedí que copiaran. Punto, vector unitario. Ese producto se le llama derivada direccional o también razón de cambio. En este caso, yo lo hice de manera analítica, me da menos 1.4529, pero para comprobar el resultado también lo hice en Wolfram Alpha. Vector gradiente, punto,
vector unitario y esta es la respuesta. Eso es todo para este video.